Hola y bienvenidos al seminario web de la Fundación de Tumores Cerebrales Pediátricos, entendiendo los tumores cerebrales pediátricos y sus tratamientos. Mi nombre es Heather Held y soy la gerente nacional del programa de apoyo familiar para la Fundación de Tumores Cerebrales Pediátricos. Nos sentimos honrados de tenerlos con nosotros hoy para este importante seminario web. La PBTF ofrece programas y recursos para apoyar a nuestras familias que enfrentan un diagnóstico de tumor cerebral pediátrico a lo largo de sus trayectorias. Proporcionaremos enlaces a algunos de estos importantes programas y recursos al final del seminario web de hoy. Antes de presentar a nuestro ponente, tengo algunas pautas para revisar. Están silenciados para este seminario web y su video está desactivado, pero damos la bienvenida a preguntas durante y después de los comentarios iniciales. Por favor, escriban las preguntas en la función de preguntas y respuestas que se encuentra en la parte inferior de la ventana de Zoom. No podremos responder a todas las preguntas hoy, pero intentaremos responder a tantas como sea posible. Mary Baron Nelson es una científica de enfermería y educadora de estudiantes de medicina en la Escuela de Medicina Keck de USC y en el Hospital Infantil de Los Ángeles, CHLA. Obtuvo su licenciatura en Ciencias en Enfermería de Salem State College en Salem, Massachusetts, una maestría en Enfermería Pediátrica de Boston College y su doctorado en Enfermería de UCLA. La carrera clínica de Mary se ha centrado en niños con enfermedades neurológicas y tumores cerebrales y en sobrevivientes de cáncer infantil. Ha trabajado durante muchos años como enfermera practicante con el equipo de tumores cerebrales y en la clínica de vida para sobrevivientes de cáncer en CHLA. Su investigación se centra en los mecanismos de daño al cerebro por tumores cerebrales y tratamientos, resultados cognitivos, y en cuestiones psicosociales y familiares relacionadas con el cáncer infantil. Actualmente es profesora asistente en educación médica y pediatría, realiza investigaciones y enseña pediatría e investigación a estudiantes de medicina. Me complace mucho presentarles hoy a Mary Baron Nelson. Buenos días a todos. Es un placer hablar con ustedes esta mañana sobre algunos conceptos básicos de los tumores cerebrales infantiles. Intentaré darles mucha información en un periodo de tiempo bastante corto, así que espero no ir demasiado rápido. No tengo ninguna divulgación y los objetivos de esta charla creo que todos los vieron cuando se registraron para el programa, pero incluyen aprender un poco sobre el impacto de cómo la ubicación de un tumor afecta a un niño, sobre la gama de tratamientos disponibles para diferentes tipos de tumores y cuáles son los tratamientos emergentes para tumores cerebrales que están actualmente disponibles y en desarrollo. Siguiente diapositiva, por favor. Entonces, el cerebro, creo, es el órgano más importante del cuerpo. Tengo algunos amigos cardiólogos que no están de acuerdo conmigo, pero el cerebro es responsable de regular funciones corporales realmente importantes. Por ejemplo, lo más importante, la respiración y el latido del corazón, que son dos cosas en las que no pensamos en absoluto, pero que son controladas por nuestro tronco cerebral. El cerebro también controla nuestra personalidad y quiénes somos. Es responsable del pensamiento, de la cognición o de cómo aprendemos, cómo nos percibimos en nuestro entorno, nuestra imaginación, qué cosas recordamos, cómo nos comunicamos con otras personas, cómo nos movemos y cómo procesamos información y resolvemos problemas. Y así el cerebro está compuesto por los hemisferios cerebrales, el cerebelo y el tronco cerebral. Siguiente diapositiva, por favor. Esto es solo un gráfico diferente para mostrarles que la parte superior del cerebro se llama cerebro y hay dos hemisferios que componen el cerebro y varios lóbulos diferentes. Esta parte del cerebro es un sitio muy común de tumores cerebrales en adultos, no tanto en niños, aunque los tumores en niños pueden ocurrir en los hemisferios cerebrales. Y brevemente, esta está compuesta por el lóbulo frontal, el lóbulo temporal, los lóbulos parietal y occipital, y luego la parte superior del cerebro está separada de la parte inferior por una vaina de fibra gruesa
el tentorio o esa línea negra gruesa que pueden ver. Y luego, debajo de eso, se encuentra el cerebelo y el tronco cerebral, que también conduce a la médula espinal. Y esa parte inferior del cerebro es el sitio más común de tumores cerebrales en niños. Siguiente diapositiva, por favor. Voy a pasar por esto rápidamente. Es una diapositiva muy cargada, pero solo otra vista de este cerebro que les muestra los lóbulos un poco más específicamente. Pueden ver el lóbulo frontal allí en rojo y esto es aproximadamente la mitad frontal de su cerebro. De hecho, es el lóbulo frontal y esto se encuentra justo detrás de su frente y va aproximadamente hasta la mitad hacia atrás, como dije. Y hay muchas cosas que ocurren en el lóbulo frontal. Es realmente responsable de su personalidad, de su estado de ánimo, de sus impulsos y su capacidad para controlar sus impulsos, de la memoria a largo plazo, del lenguaje, la resolución de problemas y lo que llamamos funciones ejecutivas y también del movimiento voluntario. El lóbulo temporal, ese lóbulo que ven allí en azul, se encuentra justo encima de la oreja y esta es la parte del cerebro que es responsable de muchos de sus sentidos. Así que su sentido del oído, el gusto, el olfato, también para poder reconocer palabras. Aquí es donde se forma la memoria a corto plazo. Así que cuando aprenden nueva información, la almacenan en el lóbulo temporal hasta que se consolida y se convierte en parte de su conocimiento real, momento en el cual se transfiere al lóbulo frontal. Este lóbulo temporal es un foco muy común de convulsiones. Así que los niños que desarrollan un tumor en el lóbulo temporal pueden presentar algún tipo de convulsiones. El lóbulo parietal allí en amarillo es un sitio muy poco común para tumores cerebrales en niños, pero básicamente es responsable de muchas de nuestras funciones cognitivas, como la escritura, las matemáticas, el lenguaje, donde nos percibimos en el espacio y para el dolor. Y luego en verde está el lóbulo occipital en la parte trasera de la cabeza. Esta parte del cerebro es principalmente responsable de la visión y de cómo interpretamos las cosas que vemos y también de la lectura. Afortunadamente, este es un lugar poco común para tumores cerebrales en niños, pero en esta parte superior del cerebro, en los hemisferios cerebrales, se pueden ver los siguientes tipos de tumores en niños. Así que cualquier tipo de astrocitoma, ATRT o tumor rhabdoide teratoide atípico, glioblastoma, glioma multiforme, cualquier tipo de glioma, PENET, o tumor embrionario puede ocurrir en esta parte del cerebro. Siguiente diapositiva, por favor. Ahora, esta diapositiva muestra la parte inferior del cerebro y la parte media, donde la flecha apunta al hipotálamo en la glándula pituitaria. Esa parte de tu cerebro está justo en el centro. Es una parte muy importante porque regula todas las hormonas de tu cuerpo. O bien secreta hormonas o le indica a otros órganos de tu cuerpo que secreten o dejen de secretar hormonas. Esta parte del cerebro es a menudo el sitio de tumores de células germinales o germanomas, craneofaringiomas y gliomas de la vía óptica. Y es un lugar muy difícil de acceder para los cirujanos. Debajo de eso está la protuberancia, esa pequeña área saliente que en realidad es parte del tronco encefálico. Esta es el área crítica del cerebro responsable de la respiración, el latido del corazón, la deglución, tu capacidad para mover los ojos y la cara y también muchas sensaciones. Y este, desafortunadamente, es el sitio de gliomas del tronco encefálico en muchos casos y también DIPG o glioma pontino intrínseco difuso. En la parte trasera de esta parte inferior del cerebro está el cerebelo, que es un sitio muy común de tumores cerebrales en niños. Y el cerebelo es responsable de nuestro equilibrio, nuestra coordinación, gran parte de nuestro movimiento, así como de nuestras funciones cognitivas o aprendizaje. Este es el sitio del meduloblastoma, también puede ser el sitio de ependimoma o astrocitoma pilocítico. Así que en niños con tumores cerebrales en esta área podrías ver síntomas
como pérdida de coordinación, simplemente torpeza y caídas o tal vez tropezones. Y eso está relacionado con el hecho de que el tumor está ubicado en esa área. Siguiente diapositiva, por favor. Este es un gráfico circular de cuáles son los tipos más comunes de tumores cerebrales infantiles y te da una idea de los porcentajes. Así que los astrocitomas de bajo grado son los más comunes y eso comprende alrededor del 40% de los tumores cerebrales en niños. Ahora, estos pueden referirse como astrocitoma de grado 1 o grado 2, astrocitoma simple o astrocitoma pilocítico. El siguiente en frecuencia es el meduloblastoma o lo que llamamos tumores de células embrionarias y eso constituye aproximadamente, parece ser, el 30% de los tumores cerebrales infantiles. En el color púrpura claro están los tumores de células neuronales o gliales y luego ependimomas, craneofaringiomas y glioblastoma multiforme. También hay germanomas, craneofaringiomas y oligodendrogliomas, así como ATRTs, que constituyen un porcentaje mucho menor de los tumores cerebrales infantiles. Siguiente diapositiva, por favor. Quiero mostrarles rápidamente el sistema ventricular del cerebro. Este es un sistema de producción y movimiento de fluidos a lo largo del cerebro. Todos tienen líquido cefalorraquídeo que se produce en la parte central del cerebro, en los ventrículos, y luego circula alrededor del cerebro y baja por toda la médula espinal, actuando como un cojín o protección para el cerebro y la médula espinal. Desafortunadamente, los niños pueden desarrollar tumores de los ventrículos que surgen del revestimiento de los ventrículos y esos se llaman papilomas del plexo coroideo o carcinomas del plexo coroideo. Incluso si no tienes un tumor que se desarrolle en ese sistema ventricular, los tumores pueden bloquear esos pasajes muy estrechos y pequeños del líquido cefalorraquídeo y causar hidrocefalia o demasiado líquido en el cerebro. Y eso podría requerir la inserción de un catéter ventricular o derivación. Y así tengo a la derecha un diagrama de cómo se ve una derivación. Un extremo se inserta en los ventrículos en la parte media del cerebro y luego el tubo baja por debajo de la piel a lo largo del cuello y hacia la cavidad abdominal, donde drena el exceso de líquido cefalorraquídeo en la cavidad abdominal y es absorbido por el cuerpo. Siguiente diapositiva, por favor. ¿Cómo decidimos cómo tratar los tumores cerebrales pediátricos? El primer punto de decisión depende de la ubicación del tumor. Nos gusta hacer cirugía siempre que sea posible para los tumores cerebrales infantiles, con el fin de eliminar la mayor cantidad posible del tumor antes de tratar con cualquier otra cosa. Incluso si no es posible eliminar el tumor, muchas veces es importante poder entrar y tomar algunas pequeñas piezas del tumor o biopsias para que podamos mirarlo bajo el microscopio y determinar qué tipo de tumor es, y eso realmente determinará cómo se trata. Ahora, solo para que lo sepan, hay un par de tipos de tumores donde la cirugía podría no realizarse y esos son específicamente los germanomas o tumores de células germinales. Y la razón de esto es porque esos tumores secretan sustancias que podemos medir en la sangre. Así que solo haciendo un análisis de sangre podemos saber qué tipo de tumor es. Realmente no necesitamos mirarlo bajo el microscopio. Además, esos tumores son muy sensibles a la quimioterapia y también ocurren en un lugar del cerebro que puede ser difícil de acceder mediante cirugía. Así que a menudo es más seguro simplemente no hacer cirugía en esos tumores, sino tratarlos con quimioterapia con un buen resultado generalmente. Y luego, pero para otros tumores que son susceptibles de cirugía, o al menos podemos mirar piezas de ellos bajo el microscopio, basamos nuestras decisiones de tratamiento en qué tipo de tumores. También hacemos estudios genéticos y moleculares para averiguar si hay terapias dirigidas que podamos tener que puedan tratar ese tumor específico.
También consideramos la edad del niño. Específicamente para niños muy pequeños, no nos gusta dar terapia de radiación a menos que sea absolutamente necesario, porque la radiación puede ser bastante dañina para el cerebro de un niño muy pequeño. En nuestra caja de herramientas de tratamiento, actualmente tenemos quimioterapia, terapia de radiación, que ha sido el pilar del tratamiento de tumores cerebrales durante muchos años. Ahora, nuestros tratamientos más nuevos son las terapias biológicas e inmunoterapias. Siguiente diapositiva, por favor. Así que los medicamentos de quimioterapia, me refiero a eso como lanzar todo menos el fregadero de la cocina a un tumor. Y son simplemente medicamentos citotóxicos muy generales o que matan células que funcionan muy bien en las células tumorales, pero también afectan a otras células de división rápida del cuerpo, que incluyen células de la piel, folículos pilosos y células del tracto gastrointestinal. Administramos quimioterapia por vía oral como pastillas o líquidos en la vena. Podemos administrarla en el líquido cefalorraquídeo con una punción lumbar o también podemos entregarla directamente en los ventrículos o en el sitio del tumor. Y algunos ejemplos de quimioterapia son ciclofosfamida o citoxina, vincristina, cisplatino, etopósido o BP16. Hay muchos más, pero no quería enumerarlos todos aquí. Siguiente diapositiva, por favor. Algunos de los efectos secundarios a corto plazo de la quimioterapia son porque afecta el revestimiento de su tracto gastrointestinal, náuseas, vómitos, llagas en la boca, pérdida de cabello. También causa bajos recuentos sanguíneos y puede hacer que un niño sea más susceptible a infecciones o sangrado. A largo plazo, algunos medicamentos de quimioterapia pueden causar pérdida de audición, posible segundo cáncer, problemas de fertilidad o infertilidad y daño renal, hepático o pulmonar. Y realmente esos efectos a largo plazo son específicos de ciertos tipos de quimioterapia. Siguiente diapositiva, por favor. La terapia de radiación funciona. Es como dar una dosis alta de rayos X y funciona rompiendo la membrana celular de las células cancerosas y también destruyendo el ADN en su interior. Así que causa la muerte celular. Pero al igual que la quimioterapia, la radiación también actúa además de en la célula cancerosa, en otras células que se dividen rápidamente. Así que células de la piel, células del cabello, células sanguíneas, células. Y cuando damos terapia de radiación, siempre tratamos de dar la dosis más alta de radiación al sitio del tumor en el cerebro. Y luego a veces damos dosis más bajas de radiación a todo el cerebro y la médula espinal para prevenir cualquier otra célula cancerosa que pueda estar circulando o para destruir cualquier metástasis del sitio original del tumor. Siguiente diapositiva, por favor. Así que solo un par de diagramas aquí para mostrarles la diferencia entre la terapia de radiación convencional o regular y la radiación craneal con haz de protones, que es un método más nuevo de dar radiación al cerebro. A la izquierda hay una tomografía computarizada de planificación para la terapia de radiación regular. Y pueden ver en el círculo rojo, es un círculo que rodea el tumor cerebral o el sitio donde estaba el tumor cerebral antes de la resección quirúrgica. Es rojo porque es donde queremos que se dirija el 90 al 100% de la dosis de radiación. Y pueden ver que alrededor de eso hay un círculo amarillo y luego hay áreas delineadas en verde y azul. Y eso representa las dosis de radiación que aún afectarían esas partes del cerebro. Así que, por ejemplo, la parte del cerebro que está dentro de los contornos verdes recibiría entre el 40 y el 50% de la dosis de radiación. Y luego las partes que están dentro de las líneas azules recibirían alrededor del 20% de la dosis de radiación. Estamos dando dosis más bajas de radiación a una parte más grande del cerebro, lo cual no siempre es ideal. Y así la radiación con haz de protones, el diagrama en el lado derecho, les muestra que la sección delineada es donde está el tumor y es ahí donde queremos que vaya la dosis más alta de radiación.
Luego hay solo un punto de entrada para esta radiación con haz de protones. Así que la mayoría del cerebro de ese niño no recibirá ninguna radiación. Así que es un haz mucho más enfocado. Siguiente diapositiva, por favor. Así que los efectos secundarios y a largo plazo de la radiación, los efectos a corto plazo son la pérdida de cabello y desafortunadamente eso puede convertirse en pérdida de cabello permanente o simplemente un adelgazamiento del cabello puede ser permanente después de la terapia de radiación. Puedes ver bajos recuentos sanguíneos cuando tu hijo está recibiendo quimioterapia y tu hijo puede experimentar dolor de cabeza y somnolencia y también algunos cambios en la piel similares a una quemadura solar donde se está dando la radiación. Y estos son en su mayoría efectos temporales que desaparecerán. A largo plazo, después del tratamiento de radiación, los niños pueden experimentar problemas de aprendizaje. También pueden, dependiendo de dónde se dé la radiación, tener niveles hormonales disminuidos o problemas con su tiroides, no secretando suficiente hormona, problemas de fertilidad o infertilidad, pero también problemas dentales y boca seca crónica, los dientes tal vez no salgan o estén mal formados. Y también en algunos casos los niños pueden desarrollar segundos tumores después de mostrar. Siguiente diapositiva, por favor. Así que solo para tocar rápidamente algunos de los tratamientos más nuevos, o los llamo los IBS y los AMBS. Estos son generalmente medicamentos que tienen nombres muy largos que son realmente difíciles de pronunciar, pero en general estas son nuestras terapias dirigidas. En los últimos 10 años más o menos, desde que pudimos descifrar el genoma humano, aprendimos mucho sobre cómo identificar vías específicas para el crecimiento de células cancerosas y tumores. Ahora, cuando los cirujanos extraen parte del tumor o todo el tumor y lo observan bajo el microscopio, realizan estas pruebas moleculares que muestran si hay o no una vía específica que hace que este tumor en particular crezca y llamamos a esos medicamentos inhibidores. Así que hay muchos medicamentos como bemurafenib, trametinib, endosatinib. Así que los medicamentos que terminan en IB tienden a ser medicamentos que inhiben la vía particular de crecimiento para estos tumores específicos. También hay lo que llamamos anticuerpos monoclonales o medicamentos que terminan en AB, como bevacizumab o Avastin, que se fabrican en el laboratorio y son proteínas que imitan la capacidad del sistema inmunológico para combatir patógenos dañinos. Así que un medicamento como bevacizumab o Avastin en realidad se enfoca en el crecimiento de los vasos sanguíneos y evita que un tumor pueda desarrollar nuevas células sanguíneas a su alrededor para alimentarse. Así que Avastin actúa para detener el crecimiento de nuevos vasos sanguíneos y privar al tumor de un suministro de sangre. Estos son nuestros tratamientos más recientes que estamos administrando a algunos niños desde el principio, especialmente a aquellos con neurofibromatosis que tienden a tener una mutación específica en muchos de sus tumores que es tratable con estos medicamentos inhibidores. Y estos medicamentos tienen muchos menos efectos secundarios y creemos que muchos menos efectos a largo plazo. Así que sus efectos secundarios son bastante diferentes y pueden incluir malestar gastrointestinal, náuseas, diarrea, pero también cambios en la piel, como erupciones. Algunos niños experimentan un cambio en el color de su cabello. Eso suele ser temporal, o estos medicamentos también pueden causar carcinomas de células basales o cánceres de piel. Siguiente diapositiva, por favor. Lo interesante de las terapias dirigidas es que no solo se enfocan en los tumores cerebrales. Así que muchas de las nuevas vías moleculares que estamos descubriendo son responsables de los tumores cerebrales, pero también de otros tipos de cánceres. Estamos buscando tratar el cáncer de una manera completamente nueva.
Antes solo nos enfocábamos en los tumores cerebrales y tratábamos de encontrar tratamientos para ellos, pero ahora sabemos que muchos tipos diferentes de cáncer tienen vías moleculares similares para su crecimiento, y así podrías usar el mismo medicamento para un tumor cerebral que estás usando para un adulto con cáncer de pulmón, porque esos cánceres pueden crecer de la misma manera. Y por último, pero no menos importante, tenemos las inmunoterapias, que se enfocan en el sistema inmunológico para atacar y destruir las células cancerosas. Así que utiliza el propio sistema inmunológico del niño. Y estas son cosas como las vacunas y las terapias con células CAR-T. Y estos tratamientos aún son muy nuevos en el desarrollo para niños con tumores cerebrales. Así que estoy seguro aprenderemos mucho más sobre ellos en un futuro no muy lejano. Siguiente diapositiva, por favor. Lamento terminar tan rápido, pero básicamente la ubicación del tumor, la patología y la genética molecular, así como la edad del niño, determinan el tratamiento del tumor. La resección quirúrgica suele ser un primer paso increíblemente importante en el tratamiento. La quimioterapia y la radioterapia tienen efectos secundarios tanto agudos como a largo plazo, y las terapias dirigidas parecen tener menos efectos secundarios y esperamos menos efectos a largo plazo. Pero aún estamos aprendiendo sobre eso a medida que avanzamos, porque no se han utilizado durante suficientes años como para tener muchos datos sobre ellas todavía. Muchas gracias por su atención. Gracias, Mary, por tu presentación. Fue muy completa, muy reflexiva y aprendimos mucho. Soy Kathy Riley, vicepresidenta de apoyo familiar de la Fundación de Tumores Cerebrales Pediátricos y madre de Peter, quien es un sobreviviente a largo plazo de un tumor cerebral. Estaré liderando la sección de preguntas y respuestas de nuestro seminario web. Tendremos a dos padres uniéndose a nosotros para esta parte y me da mucho gusto presentárselos ahora. Claire Desmelik ha estado conectada con la Fundación de Tumores Cerebrales Pediátricos desde 2014, cuando su hijo fue diagnosticado con un tumor cerebral. Ella y su familia viven en Brevard, Carolina del Norte. Su hijo, Holmes, ahora tiene 11 años y está prosperando y viviendo con su tumor cerebral. Su hermanito, Vincent, también ha crecido en este mundo de tumores cerebrales, adaptándose a los cambios que vienen con las familias de niños con cáncer. Claire es profesora de español y yoga y su esposo, Dave, es un músico trabajador y padre devoto. La defensa y la recaudación de fondos son prioridades para esta familia, al igual que retribuir a las comunidades de tumores cerebrales pediátricos y cáncer infantil. Kendra Clinton es madre de 3 hijas que viven en Newton, Massachusetts, dedicada a recaudar dinero y crear conciencia para los 28,000 niños en los EU que viven con un tumor cerebral. Su hija menor, Breslin, fue diagnosticada con un astrocitoma pilocítico en 2017 cuando tenía 5 años. Ha recaudado fondos para apoyar a niños y familias afectadas por tumores cerebrales y, en última instancia, para encontrar una cura para su hija. Cuando no está recaudando fondos, Kendra trabaja como desarrolladora de software y profesional de implementación. Pasa su tiempo libre con su familia y sus 2 perros. Ahora damos la bienvenida a Sandra y Claire y damos la bienvenida a sus preguntas. Por favor, escriban cualquier pregunta que tengan en la función de preguntas y respuestas en la parte inferior de la ventana de Zoom. Veo que ya hemos recibido algunas. No llegaremos a todas las preguntas hoy, pero intentaremos responder tantas como sea posible. ¿Por qué no empezamos con la primera pregunta en la sección de preguntas y respuestas? Dirigiré esta a Mary. Mary, ¿qué tan común es que una persona con neurofibromatosis y desarrolle tumores en el cerebro? Esa es una gran pregunta. No sé de memoria cuál es el porcentaje exacto, pero creo que es bastante común tener un tumor cerebral con neurofibromatosis. Por lo general, tienden a ser astrocitomas pilocíticos o gliomas y astrocitomas de grado más bajo.
Gracias. Recibimos un par de preguntas que creo que son realmente apropiadas para nuestros padres en el panel y las recibimos durante el registro. Claire, comenzaré contigo en esta primera. ¿Qué consejo tienes para las familias recién diagnosticadas para criar a un niño durante el tratamiento? Creo que para consejos, conéctense tanto como sea posible con tantos padres que estén en la misma situación que nosotros a través de oportunidades de conexión como eventos de recaudación de fondos y grupos de apoyo en Facebook. Estos padres pueden ofrecerte apoyo y sugerencias para los tipos correctos de preguntas que hacer a los profesionales médicos. Pueden celebrar logros contigo y llorar contigo. Pueden ayudarte a navegar por el seguro y las dificultades financieras. Hay tanto apoyo que los padres podemos darnos entre nosotros. Nuestros doctores son sanadores y son increíbles, pero los padres que se apoyan mutuamente son un gran soporte. Creo que es muy importante aceptar la montaña rusa emocional en la que estamos y saber que cada sentimiento que tienes es válido y que todos tienen su lugar. Acepta la ayuda de amigos, vecinos y de organizaciones como la Fundación de Tumores Cerebrales Pediátricos. Y también abogar por las familias con cáncer infantil y ayudar con la recaudación de fondos. Eso es algo que podemos hacer. No somos neurocirujanos ni neurooncólogos, así que eso es algo que podemos hacer, ayudar a abogar por los demás y ser una cara visible para los tumores cerebrales pediátricos y el cáncer infantil. Nunca pierdas la esperanza. Gracias, Claire. Palabras muy sabias. Mary, te haré otra pregunta. ¿Conoces alguna medicina naturopática o recursos terapéuticos que puedan ayudar a minimizar los efectos secundarios de la radiación y o quimioterapia? Esa es una gran pregunta. No estoy al tanto de vitaminas o medicamentos específicos que recomendaríamos necesariamente, pero muchas familias eligen trabajar con un proveedor naturopático para cosas como masajes, acupuntura, yoga. Muchos de nuestros niños usan aromaterapia para ayudar con las náuseas. Esas son las cosas con las que estoy más familiarizada y creo que definitivamente hay un lugar para esas terapias complementarias. Para ayudar a los niños a sobrellevar su tratamiento. Kendra, recibimos una pregunta de profesionales de la salud durante el registro y te la enviaré a ti. Preguntan cómo podemos apoyar mejor a nuestros pacientes y familias durante estos tratamientos y conversaciones difíciles sobre el diagnóstico. Esa es una muy buena pregunta. He tenido una buena experiencia en Boston con los proveedores de salud para mi hija, pero creo que en general simplemente ser abiertos y honestos sobre lo que la familia va a encontrar durante este viaje, ser pacientes y simplemente ser amables. Quiero decir, es un momento tan aterrador cuando hay mucha información viniendo de muchos lugares diferentes y simplemente tener esa oreja comprensiva y paciente realmente hace una diferencia. Gracias. Mary, te haré otra pregunta. ¿Hay tratamientos actuales que se estén usando en adultos que estén en camino a pediatría?
Esta persona pregunta, estoy pensando en nuestras opciones mínimas para DIP GIPG. No estoy al tanto de nada en este momento que sea apropiado para el tratamiento de DIPG en niños. Así que DIPG realmente es una enfermedad de niños, aunque recientemente han descubierto que los gliomas de alto grado, como el glioblastoma multiforme, que es un tumor muy común y muy agresivo en adultos, tiene muchas similitudes genéticas y moleculares con DIPG. Y sé que los científicos están trabajando actualmente en terapias dirigidas para glioblastoma, que también podrían ser relevantes para DIPG en un futuro cercano. Pero no estoy al tanto de nada específicamente en este momento que caiga bajo esa pregunta. Gracias. ¿Alguna de las familias en el panel ha tenido un hijo tratado con una terapia dirigida? Así que Claire o Kendra, siéntanse libres de intervenir. Y si lo han hecho, ¿cuál fue su experiencia con eso, siendo experimental en cierto sentido? En mi caso, mi hija no tuvo una terapia dirigida. Hizo 60 semanas de carboplatino vincristina quimioterapia, de la cual tuvo excelentes resultados. Kendra y yo estamos en el mismo barco. Holmes no tuvo ninguna inmunoterapia ni terapia dirigida. No pudimos obtener información de la muestra de tejido que obtuvimos de su biopsia. Su tumor es inoperable, pero pudieron hacer una biopsia, pero solo pudieron obtener suficiente para la patología. También hizo esa quimioterapia estándar de primera línea de carboplatino y vincristina y por aproximadamente el mismo tiempo, 42 infusiones y también tuvo excelentes resultados. Ha estado estable desde entonces, así que no pierdan la esperanza solo porque las quimioterapias sean más antiguas, porque aún proporcionan excelentes resultados para nuestros hijos. Estoy de acuerdo. Gracias a ambas. Mary, ¿hay nuevos enfoques para el síndrome de fosa posterior que podrías recomendar? Esa es una gran pregunta. El síndrome de fosa posterior es algo realmente difícil de manejar. Como estoy segura de que cualquier padre que lo haya enfrentado lo sabe, creo que la mejor terapia que tenemos hasta ahora es realmente una terapia intensiva, desde involucrar a psiquiatría para ayudar con la estabilización del estado de ánimo durante el tiempo adecuado y luego una terapia del habla realmente intensiva a medida que el niño sale de la fase más aguda del síndrome de pérdida posterior. Ha habido muchos intentos de realizar diferentes enfoques quirúrgicos a un tumor en el cerebelo para tratar de evitar el síndrome de fosa posterior. Y creo que ha llevado a una diferencia en la forma en que los cirujanos abordan esos tumores, pero no ha resultado en poder evitar completamente ese desafortunado crecimiento posterior fosa positivo. Tengo otra pregunta para cualquiera de nuestros padres en el panel para abordar. ¿Tienen algún consejo sobre cómo equilibrar las estancias en el hospital y las obligaciones familiares en casa? Puedo empezar. Tuve un tiempo muy difícil con esto. Tengo 3 hijas y 2 perros y mi hija estuvo en el hospital un par de meses después de su craniotomía y no creo que haya hecho un buen trabajo. Pensé que podía hacerlo todo
Pensé que entre mi esposo y yo podríamos resolverlo, pero mirando hacia atrás, desearía haberme apoyado más en la familia y los vecinos que ofrecían ayuda porque creo que simplemente habría sido más fácil. Así que mi consejo es pedir ayuda y aceptar la ayuda que se te ofrece y simplemente tratar de separar tiempo para tener al menos unos minutos a solas con tus otros hijos, si tienes otros hijos, o tomarte un tiempo para ti mismo, salir a caminar, meditar, lo que sea que tengas que hacer para tratar de mantener la cordura. Estoy de acuerdo con Kendra. Intenté seguir trabajando a tiempo completo durante los primeros años y mi hijo entraba y salía del hospital. Sus conteos estaba realmente neutropénico durante sus tratamientos y pasó mucho tiempo en el hospital. Yo era maestra y trataba de hacer planes de lecciones de ida y vuelta. Estaba tratando de mantener el control de algo que podía controlar, que era mi carrera, y eventualmente me di cuenta de que necesitaba encontrar una manera diferente. Mi esposo está muy involucrado y también Holmes tiene un hermano menor y tuvimos un apoyo comunitario increíble y estoy de acuerdo en que necesitas. Al principio intentas rechazarlo y luego te das cuenta de que no, la gente quiere ayudar, así que acepta esa ayuda, pídela. Cuídate a ti mismo porque te agotarás si no lo haces y donde una puerta se cierra, otra se abrirá y realmente tienes que mantenerte enfocado en eso también cuando intentas tomar algunas de esas decisiones más grandes en cuanto a tu carrera y lo que necesitas hacer para ser mamá o papá y ayudar a cuidar de tu hijo y tu familia. Gracias a ambos por su sabiduría en esa área. Realmente lo aprecio tanto, mucho. Mary, para los niños diagnosticados y tratados en la infancia o en la niñez temprana, ¿cuáles son los cambios neurológicos comunes que no se presentan hasta que el niño crece y de los que los padres deben estar atentos? Creo que mucho depende de cómo se trató el tumor, así que supongo que muchos niños que eran bebés y niños pequeños tal vez fueron tratados con quimioterapia y quizás no con radiación. Así que creo que esos niños a menudo tienen algunos problemas de audición que se presentan bastante pronto durante la terapia, pero es un problema a largo plazo que tendrán y puede convertirse en algo a lo que realmente se debe prestar mucha atención cuando el niño va a la escuela para asegurarse de que pueda escuchar en el aula, como usar audífonos o sentarse al frente de la clase. Otra cosa que no se hace evidente de inmediato podrían ser los problemas dentales. La quimioterapia y la radiación pueden causar daño a los dientes en desarrollo. Así que cuando los niños tienen entre 1 y 3 años de edad, están desarrollando sus dientes permanentes. Y aunque no puedes verlos, esos dientes están presentes dentro de las encías. Y a veces, cuando erupciona más tarde en la infancia, notas que el esmalte de los dientes no es fuerte o algunos de los dientes pueden estar mal formados, por lo que pueden surgir problemas dentales. Y además, nunca sabemos mucho sobre la deficiencia de la hormona del crecimiento u otras deficiencias hormonales que podrían llevar a una pubertad retrasada o incluso temprana hasta un poco más tarde en la infancia. Esas son las cosas que pueden surgir a medida que el niño crece y que realmente no podemos ver realmente al principio. Mary, tenemos una pregunta adicional aquí. Creo que también te la lanzaré a ti. Hablaste un poco sobre los inhibidores en tu presentación. Con respecto a los inhibidores, ¿cuándo tendremos información sobre los posibles efectos secundarios a largo plazo de estos medicamentos en particular?
Lo difícil de obtener información sobre los efectos a largo plazo es que los tumores cerebrales son raros, aunque no parezca que sean raros para aquellos de nosotros que tenemos hijos que los tienen o trabajamos con ellos todos los días. Pero debido a que son raros, no tenemos tantos niños en los EU o incluso en el mundo que hayan tomado estas terapias inhibidoras durante largos periodos de tiempo. En el mundo adulto están unos años por delante de nosotros en pediatría, pero diría que probablemente hemos estado usando estos inhibidores durante unos 10 años, de 10 a 12 años. Y así que me imagino que en los próximos 5 años más o menos tendremos mejor información sobre cuáles son algunos de los efectos a largo plazo. Todavía estamos tratando de averiguar cuánto tiempo podemos dar muchos de estos medicamentos porque muchos de ellos funcionan tan bien. Hemos tenido mejores resultados con niños cuyos tumores han recurrido y ninguna de nuestras otras terapias habría funcionado. Pero estas terapias inhibidoras sí funcionan y queremos seguir dándolas para seguir previniendo el crecimiento del tumor, pero no sabemos exactamente cuánto tiempo podemos darlas de manera segura. Así que tengo la esperanza de que en los próximos 5 años, más o menos, tengamos más información al respecto. Gracias. Claire y Kendra, tenemos una pregunta para cualquiera de ustedes. ¿Investigaron la medicina funcional para ayudar con la recuperación o el tratamiento? Y si lo hicieron, ¿tienen alguna recomendación? No estoy segura de a qué se refieren con medicinas funcionales. Claire, ¿es un tema que te resulta familiar? Como en otros tipos de medicamentos o un enfoque más holístico, ¿es esto a lo que te refieres con funcional medicamentos o terapias funcionales? Sí, tal vez podríamos aclarar esa pregunta y luego podríamos volver a eso también. Mary, me gustaría enviarte otra pregunta. ¿Cuál es el criterio para clasificar un tumor cerebral como de bajo grado? Bueno, depende del tipo de tumor. La Organización Mundial de la Salud es responsable de la clasificación de tumores y está en constante evolución. Normalmente, un tumor de bajo grado se define de esa manera porque las células no se dividen muy rápidamente. Es lo que llamamos un tumor de crecimiento lento. Cuando miramos el tumor bajo el microscopio, no vemos muchas células que estén en proceso de división. Mientras que cuando miramos un tumor de grado más alto o más maligno bajo el microscopio, podemos ver que la división celular activa está ocurriendo mientras miramos. Y así es realmente como lo determinan. Realmente se basa en qué tan rápido se están dividiendo esas células. Genial, genial. Y otra pregunta para Claire y Kendra. ¿Recibieron sus familias alguna educación nutricional y alguna sugerencia que apoye el sistema inmunológico en general para reducir la inflamación? Nutrición. Si lo hicieron, ¿podrían hablar un poco sobre eso? Definitivamente consultamos a un nutricionista cuando Holmes comenzó su quimioterapia. Al principio, las llagas en la boca y las náuseas y los efectos secundarios de la quimio le impedían comer por un tiempo. Nunca tuvimos que recurrir a una sonda de alimentación porque buscamos la orientación de un nutricionista. Al principio hicimos muchos batidos, muchas cosas que eran suaves e intentamos incluir tantas vitaminas, frutas y verduras enteras en esos batidos como fuera posible,
Luego también llegamos a un punto en el que si lo único que él quería comer era una hamburguesa con queso, entonces eso era lo que le dejábamos comer. Quieres ver a tu hijo comiendo y obteniendo calorías, así que creo que la mayoría de los equipos incluirán un nutricionista para ti. Y luego hay muchos sitios de internet geniales donde puedes buscar recetas geniales y demás para también incluir las vitaminas de manera discreta. Así que digo, incluir discretamente. Pero a veces cuando tu hijo no quiere comer, se trata de incluirlas de esa manera. Otra cosa es que si te mantienes al tanto de los medicamentos contra las náuseas, sentí que ahí fue cuando tuvimos que aprender con Holmes. Era un ciclo. Si se sentía nauseabundo, entonces no querría comer. Si nos manteníamos al tanto, usualmente le daban algún medicamento contra las náuseas en el suero antes de sus tratamientos. Mantenernos al tanto, adelantarnos a eso fue clave para nosotros. Sí, así que aquí hay otro consejo para los grupos de apoyo. Sé que ha habido mucha conversación en la página de Facebook de glioma pediátrico de bajo grado hablando sobre nutrición y suplementos y demás. No tuve una mala experiencia con mi hija Breslin. Ella comía, no tuvo llagas en la boca. Sí se sintió nauseabunda, pero le dieron el medicamento contra las náuseas a través de su puerto antes de la quimio y lo manejó bastante bien. Realmente no tengo mucho conocimiento en cuanto a suplementos y nutrición. No tuvimos un nutricionista, alguien recomendó cúrcuma, así que le di cúrcuma a mi hija. No estoy seguro si ayudó, pero sentí que tenía que hacer algo. Mary, ¿puedes hablar un poco desde el lado de los profesionales de la salud sobre la nutrición? Porque ese es un tema importante y como dijo Kendra, uno que a menudo surge en algunos de esos grupos en línea. Así que desde el lado de los profesionales de la salud, habla un poco sobre la importancia de la nutrición y cualquier consejo que tengas para las familias recién diagnosticadas presentes hoy. Creo que, de hecho, lo que Claire aconsejó es a menudo lo que aconsejamos. En la fase aguda del tratamiento, cuando tu hijo está recibiendo quimioterapia, lo más importante es que ingieran calorías. No nos preocupamos tanto en ese momento si es una hamburguesa con queso que engorda, o chocolate, o papas fritas, o básicamente solo queremos que los niños obtengan calorías porque pueden entrar en este ciclo de sentirse nauseabundos y no querer comer y luego estar muy nutricionalmente debilitados. Y eso solo hace que toda la experiencia del tratamiento sea mucho, mucho más difícil. Así que la nutrición es extremadamente importante, pero diría que agudamente deja que tu hijo tenga lo que quiera. Pero luego, a largo plazo, creo que hay mucho que decir sobre ciertos suplementos nutricionales y sobre intentar seguir algunas incluso como una dieta antiinflamatoria, porque sabemos que todos tenemos ciertos grados de inflamación en nuestros cuerpos. Y particularmente cuando un niño o una persona tiene cáncer, hay una respuesta inflamatoria del cuerpo al cáncer. Y así que hay información sobre esta dieta antiinflamatoria, que en realidad es similar a la dieta mediterránea, en que tiene mucha proteína magra y aceite de oliva y aguacates, grasas saludables. Sí, tratar de mantenerse alejado del azúcar. Es bien sabido que cuanto menos azúcar, mejor para las personas con cáncer y muchas, muchas otras enfermedades. Así que creo que hay mucha información en Internet sobre ese tipo de dietas y animaría a las personas a que investiguen esas cosas. Gracias. Tenemos tiempo para solo una pregunta más y recibimos algo en el registro. Mary,
que te preguntaré que es diferente de cualquiera de las preguntas que recibimos en vivo hoy y que creo que podría ser una pregunta importante para hacer, y es, ¿de qué maneras los tumores cerebrales afectan la regulación de las emociones de nuestro hijo? ¿Y hay algo que podamos hacer para ayudar? Nuevamente, creo que puede depender de la ubicación del tumor. Así que, como mencioné brevemente, cualquier niño que tenga un tumor en la parte frontal del cerebro, ese tumor afectará el comportamiento y las emociones del niño. Y así que, con suerte, al eliminar ese tumor y dar tratamiento y disminuir cualquier lesión en esa área, esas cosas deberían mejorar. Pero hay tantos otros problemas involucrados en tener un niño que tiene una enfermedad que amenaza su vida y tener que someterse a procedimientos dolorosos y estar en el hospital y tener miedo y que sus padres tengan miedo. Simplemente afecta, puede afectar su comportamiento de muchas maneras y así que creo que el tratamiento del tumor está en la parte superior de la lista, por supuesto, pero luego tratar de mantener una vida lo más normal posible y también relacionarte con tu hijo tanto como puedas en tu manera normal. Los niños son realmente inteligentes y saben que si de repente sus límites desaparecen o no tienen consecuencias por un mal comportamiento, entonces piensan, algo está realmente mal aquí, porque me estoy saliendo con la mía con cosas que nunca podría haber hecho antes. Así que creo que intentar tanto como puedas pensar, mi hijo va a vivir por mucho tiempo y no quiero lidiar con problemas de comportamiento en el futuro. Así que solo trata de proporcionar a tu hijo esa seguridad de mantener tus límites y tus expectativas de él o ella, incluso mientras pasan por el tratamiento. En realidad les da algo de seguridad. Maravilloso. Gracias. Bueno, estamos llegando al final de nuestro tiempo juntos hoy. Voy a invitar a mi colega Cynthia Rodríguez a compartir nuevamente nuestra presentación y quiero agradecer a Mary Barron Nelson por su tiempo hoy y por compartir su experiencia y conocimientos con nosotros. Un agradecimiento especial a Claire y Kendra por proporcionar valiosas perspectivas personales de su propio viaje. Quiero agradecerles a ustedes, nuestros asistentes, por su participación y sus preguntas reflexivas hoy. Fueron una audiencia muy comprometida y realmente les agradecemos por sus preguntas. El PBETF tiene varios recursos para ayudar con sus necesidades educativas y de supervivencia durante este tiempo desafiante. La Sociedad de Amigos Imaginarios es una serie galardonada de videos cortos y animados que enseñan a los niños sobre el tratamiento del cáncer de manera fácil de entender. Pueden ver esos videos en inglés o español en el enlace que aparece aquí. Nuestro programa de mentoría entre pares conecta a los familiares de niños con tumores cerebrales, con mentores capacitados que tienen experiencia enfrentando los desafíos de un tumor cerebral infantil. Finalmente, nuestro cuaderno de recursos para recién diagnosticados, al que llamamos Starfolio, ofrece información y recursos prácticos para las familias de niños recién diagnosticados con tumores cerebrales. Y me complace decir que la próxima semana lanzaremos este recurso también en español. Estén atentos. Y finalmente, gracias por asistir a nuestro seminario web hoy. El PPTF está aquí para ayudar. No importa dónde se encuentren en su camino, por favor contáctenos para obtener apoyo en la información de contacto en esta diapositiva. Les enviaremos un enlace a la grabación del seminario web de hoy y también les enviaremos las diapositivas para que las tengan en el correo electrónico con el que se registraron. Gracias de parte nuestra y que tengan un excelente día